según Juan capítulo 14, y vamos a volver a meditar desde el capítulo 1 para poder juntar todas las cosas. Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde se va Jesús? Realmente, como estuvimos viendo ayer con Paco, esto habría sido algo que habría traído mucho dolor o preocupación, perturbación. Seguramente distintos discípulos podrían haber reaccionado de diferentes maneras, pero ciertamente era un momento triste y solemne también, un momento de despedida. Entonces, Jesús sabiendo eso, ¿cómo podría haber sabido Jesús eso? Bueno, porque Jesús empieza a responder algunas cosas. eh, Puede ser en base a ver las expresiones faciales, pero también podría estar viendo Jesús cosas por su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, este es el texto que vamos a leer en esta noche. Entonces, si alguien tiene en sus Biblias y quiere leernos, porque la letra acá sale muy pequeña, está nada más a efectos decorativos. Juan capítulo 14, versículos 1 al 11. No se, ¿Ya? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si Hasta algo ahí nada pidierais, más. ah, Gracias, Jesse. Bueno, seguramente que continuaremos meditando el versículo 12 el día de mañana. Y bueno, realmente acá hay mucho texto acá, hay muchas ideas y puede ser bastante complicado de repente centrarnos en una sola cosa porque Jesús está dando una enseñanza muy, muy rica y tiene mucho contenido. Entonces, bueno, si nos concentramos primero en el principio, ¿verdad? Dice, bueno, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eh, Podríamos preguntarnos primeramente por qué los discípulos estarían turbados. Bueno, es que Jesús se va. Ok, se va a ir Jesús. No están entendiendo del todo a dónde se va, pero saben que ellos no van a poder, pero no van a poder seguirle porque él es lo que le dijo a Pedro. Pero para poder darnos una idea un poco más profunda, ¿verdad? Porque tal vez nos puede costar a nosotros identificarnos con los apóstoles acá o entender a qué nivel ellos estaban perturbando, digamos, o preocupando en su corazón. Entonces, para tener una idea más cercana, vamos a revisar este versículo acá en Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Si alguien tiene y nos quiere leer, Mateo 19, 27 al 30. Para entender un poco también por qué.
podría ser Yo, un momento de tanta preocupación. Adelante, hermano. Mateo 19, 27 al 30. ok. Ujú. Dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, hasta ahí, ¿verdad, hermano? Perdón, hasta el Sí, 27. sí, hasta el 27, hasta el 30. Ok. Entonces dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén, gracias, hermana. Bueno, les decía hace un momento que puede resultar para nosotros un poco difícil tal vez identificarnos exactamente con los apóstoles, porque dos cosas. Bueno, estuvo hablando Paco también ayer también del amor, el amor que el Señor sentía por ellos, el amor que ellos sentían por el Señor, eh, los 3 años que habían estado juntos, pero vemos que el Señor, sin que ellos le hablaran de ese tema exactamente, pareciera que el Señor está entendiendo algo más allá de su preocupación, ¿verdad? Porque le dice, bueno, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, es decir, les da como el remedio para la preocupación y enseguida de, les habla de la casa de mi padre, les habla de moradas, les habla de que va a preparar lugar. Eh, Les decía que el caso de ellos no es exactamente igual al nuestro, porque los apóstoles, a diferencia de nosotros, ellos dejaron todos sus trabajos. Los apóstoles no tenían otra ocupación, ni tampoco también esto habrá sido una decisión financiera para ellos. Cuando ellos siguieron a Cristo, dejaron todo y andaban con el Señor, dormían con el Señor, eh, hasta vemos que dependían económicamente, porque bueno, tenían ellos una bolsa, como ya habíamos visto, que la manejaba Judas Iscariote. Entonces, mientras estaban con el Señor Jesús, bueno, ellos dejaron su trabajo. Entonces ahora su nuevo trabajo, su nueva ocupación, toda su vida ahora giraba en torno al ministerio con el Señor Jesucristo. Vivían también y económicamente dependían también de ello. Y ahora resulta que el Señor dice que se va. Entonces, ¿cómo que te vas? ¿Verdad? ¿Cómo que se va a ir si ellos, imagínense, es como que uno agarra y se va a trabajar a una empresa y de repente dicen, bueno, se cierra la empresa o se va a vender o se va el director general. Entonces todos, bueno, pero ¿cómo, verdad? O sea, si yo acabo de llegar, ¿cómo que te vas? ¿Verdad? Es decir, podemos ver que tal vez dentro de la preocupación de ellos también es qué va a ser de nosotros. Eh, Porque como les decía, para ellos, bueno, Jesús no era solamente su preocupación espiritual, que ciertamente lo era, sino que ellos habían dejado todo. De hecho, eso fue lo que le dijeron acá en Mateo 19, cuando le dijeron, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor le dice que no haya nadie que haya dejado, le habla ahí de casas, de hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, tierras, que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces,
podría ser que ellos estén genuinamente preocupados de, bueno, ¿qué va a pasar ahora de nosotros? Y entonces Jesús les habla de un lugar, ¿verdad? Les habla de la casa de su padre, les habla de moradas, les dice, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Un momento, perdón, que el gato está arañando la puerta, molesta muchísimo. Perdón, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Perdón. Bueno, entonces, la pregunta que surge para nosotros, eh, ¿les dijo el Señor a dónde va o no? Primeramente, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Y se les está diciendo varias veces, porque les dijo, la casa de mi padre es algo que apunta a un lugar, ¿verdad? Muchas moradas, voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar. Menciona por lo menos cuatro cosas acá que se relacionan a un lugar: la casa de mi padre, las moradas, voy a preparar lugar, y si me fuere yo os prepararé lugar. Cuatro veces les dice. Bueno, sabemos que ellos todavía no estaban entendiendo, por eso es que le pregunta, le dice luego Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pero el Señor les dice, antes de que Tomás le dijera eso, el Señor le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Qué pasó acá con Jesús? Porque uno podría pensar, a ver, Jesús está diciendo que ellos saben a dónde va y saben el camino, pero luego Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Qué pasó por acá? ¿Será que Jesús se equivocó al decir que ellos sabían siendo que no sabían o no entendían? ¿Será que esa fue una cualidad humana de Jesús? ¿O por qué? Bueno, vamos a ver enseguida qué pasa ahí. Porque Jesús le dice que ellos saben a dónde va y saben el camino. Pero luego vemos por lo que sucede con las dos preguntas siguientes que ellos realmente no estaban entendiendo, no sabían realmente. Pedro mismo no sabía cuando quería seguirlo, que fue el primer apóstol que intervino. Entonces, en esta parte, o sea, es decir, esto continúa lo que estábamos viendo primeramente con Pedro queriendo seguir al Señor. Bueno, podríamos primero concentrarnos en en la primera parte, decir, bueno, acá está hablando de que va a la casa de su padre. Entonces, no debería haber duda a dónde va Jesús, a la casa del Padre. Y además en ese lugar dice que hay muchas moradas. Y además de que, bueno, ¿a dónde va? A la casa del Padre. ¿Qué hay en la casa del Padre? Hay mucho lugar, hay mucho lugar. Pero además de que hay mucho lugar, Él va especialmente a preparar lugar para ellos. Pero todavía, ¿por qué dice estas cosas Jesús? Todavía podría ser que ellos, que alguno de ellos pensara, ok, va a ir a preparar el lugar, pero ¿qué pasa si me pasa algo y finalmente no logro llegar a ese lugar? ¿Qué pasa si me muero? Él va a preparar el lugar, pero podría pasarme algo a mí que finalmente no llegue, no pueda llegar al lugar que él preparó. Entonces Jesús no solamente está diciendo que va a preparar lugar, sino que les dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesús no solo va a ir a preparar lugar, ¿a dónde va? ¿A dónde va Jesús? a casa de su padre. A la casa de su Padre. Y entonces Él les está diciendo además que va a prepararles lugar a ellos, pero no solamente les va a preparar lugar, sino que Él va a venir a buscarlos. Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, y Él mismo personalmente se va a encargar de llevarlos para que ellos estén también en la casa de su Padre donde está Jesús. Y luego de que les dice eso, entonces les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta ahí creo que, bueno,
Jesús les está diciendo muy claramente a dónde va. Va a la casa de su padre y les está diciendo que, pero bueno, todo esto empezó diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, porque ellos estaban preocupados ahora. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, pero ahora resulta que Jesús se iba. Y entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Podrían haber pensado ellos si se va a él. Pero les está diciendo, no solo que se va, sino que se va a prepararles un lugar a ellos y que va a volver a buscarles a ellos para llevarlos allá también. Entonces, pero necesariamente habrá un tiempo acá de separación y entonces ellos necesitan ejercer su fe y por eso es que les dice, así como creéis en Dios, les está diciendo, creed también en mí. Les dice primero, así como creen en el Padre, entonces crean en mí y entonces tienen que creer lo que Él les está diciendo, que Él los va a dejar, pero los va a dejar para ir a preparar lugar para ellos y para venir a buscarlos otra vez. Y entonces termina diciendo esto, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y bueno, y acá llegamos a la intervención de Tomás que le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y acá es necesario hacer una distinción. ¿Qué realmente significa acá saber? Porque Jesús está diciendo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces habla acá de saber, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, acá Jesús va a usar dos palabras diferentes. Una es saber. Fíjense un momento, fíjense un momento, vamos a continuar la lectura. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, antes de que Felipe le preguntara y le pidiera que les mostrara al Padre, Jesús estaba diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es interesante notar, bueno, primeramente lo que les dije, ¿qué significa? Jesús está usando acá dos cosas diferentes, dos palabras diferentes. Una es para saber y otra es para conocer. Y permítame acá que me salte un momento acá en en la presentación para hacer una distinción entre qué es saber y conocer. Acá esto es, digamos, de un curso en inglés, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Bueno, el saber Ujú. implica conocer porque puedes tener como conocimiento de alguna situación y nada más enterarte y conocerla a través de, pues hasta de terceras personas, pero conocer es algo que ya te consta, algo que pues ya como que hay una relación, Ujú. no sé si me explico. Sí, sí, muy bien, hermana. Yo digo que igual que la persona que habló ahorita dice, saber es cuando se habla de habilidades o
o información que hemos adquirido a través de un aprendizaje, de un entrenamiento. Y conocer es decir, que yo conozco tal cosa, hace hablar, por ejemplo, conocer a una persona, a algún hecho o algo con lo que hemos tenido contacto, es algo más como de experiencia. Saber es de adquirir un conocimiento a través de un aprendizaje. Gracias, hermana Claudia. La hermana Maru dijo relacionamiento, y la hermana Clau dijo experiencia. ¿Qué más pueden agregar, hermanos? El saber es más que nada como algo superficial, o sea, por ejemplo, hay el ejemplo que ponían de que, pues a ver, vimos al Manuel López Obrador que es el presidente, ¿no? Pero pues no lo conoces realmente. Y conocer es tener comunión y relación con esa persona y conocerlo profundamente, ¿no? O sea, no solo superficial, sino a lo mejor cómo es, cómo actúa y así. Y ya. Gracias, Jesse. ¿Escucharon a Jesse? Se escuchaba un poco despacio, pero yo escuché todo porque tengo auriculares. No Que bien. se oyó un poquito bajito, pero A ver, ¿se escucha mejor? Hola. Sí, sí, ya, así ya se Te escucha decía mejor. que saber es como algo más superficial, o sea, ponía el ejemplo de, por ejemplo, sabemos que Andrés Manuel López Obrador es el presidente, pero pues no lo conoces en sí, porque pues no sabes, por ejemplo, cuáles son sus gustos, cómo actúa, y pues cómo es realmente, ¿no? Y para poder conocerlo tienes que tener una relación, una comunión con esa persona para poder entender y saber cómo es, cómo se comporta. Sí, así está bien dicho, genial. explicado. Muchas gracias, hermana. Bueno, así como dice Jesse, yo no diría que saber es algo malo. Eh, como, como dijo Jesse, bueno, saber es algo más superficial, lo que podríamos decir, porque si uno dice superficial podría entenderse como algo incompleto o algo negativo, pero podríamos decir que saber no demanda un compromiso o algo tan personal como lo que mencionaba Jessie, que es conocer. Ella mencionó la palabra comunión. Entonces, por ejemplo, la hermana Maru nos había dicho relación, la hermana Claudia nos había dicho experiencia, la hermana Jessie nos dijo comunión. Conocer demanda una experiencia, una relación o una comunión, algo más personal. Pero el saber es importante, las dos cosas son importantes. Ahora, creo que entendemos y creo que toda la respuesta que han dado es exactamente, está correcto. Ahora, hay una trampita acá, o tal vez podría parecer una trampa para nosotros, y es que la palabra que acá se usa cuando Jesús le dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Uy, este gato que no para. Un segundo. Perdón, parece que el diablo está atacando con todo porque mi gato araña la puerta y llora y hace ruido, perdón. Pero fíjense que acá la palabra saber, que acá dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, podría parecer una contradicción porque Jesús está diciendo que ellos saben, pero luego Tomás está diciendo no sabemos, y luego Jesús le aclara o le da una respuesta para traer más luz o más entendimiento. Ahora, lo interesante es que la palabra que se usa acá, como sabéis a dónde voy y sabéis el camino, no tengo ahora a mano todas las citas, pero les pido simplemente que crean en lo que les digo o si no, pueden investigarlo por ustedes mismos. Pero la palabra que acá se traduce como sabéis, muchas veces se traduce como hemos visto, como ver. En muchas partes donde se usa la palabra saber, en realidad se usa como, como que sabemos algo, o sea, la implicancia sería que sabemos algo porque lo hemos visto, pero muchas veces simplemente se traduce como haber visto algo. Entonces acá dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Esa palabra se puede traducir como haber visto algo o haber sido informado de algo. No necesariamente ya haberse apropiado de ese conocimiento. Pero la misma palabra sabéis acá y sabéis el camino es la misma cuando Tomás dice ahí no sabemos. Entonces, y le pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora, eh, y es interesante porque fíjense que yo le estaba recién comentando la diferencia, estábamos analizando juntos la diferencia entre saber y conocer, pero acá Jesús termina diciéndoles, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, pero al final fíjense lo que dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense cómo usa las dos cosas, conocer y haber visto. Sin embargo, acá esta palabra de haber visto no es la misma que se usa ahí arriba de saber, pero es un sinónimo para haber visto. Entonces, simplemente, como allá mencionaba, que ustedes saben a dónde voy y saben el camino, podríamos tomarlo como también como, ¿por qué ellos saben? Bueno, han sido informados por Jesucristo, pero han visto también. Si tomamos la palabra de adquirir un conocimiento por haber visto algo, ellos han visto porque Jesús ha estado con ellos todo el tiempo. Entonces, ellos sabían porque lo habían visto y porque habían sido instruidos por Jesucristo, habían sido enseñados. Entonces, no le faltaba a ellos haber sido testigos de estas cosas. Y Jesús les acababa de decir también a dónde iban. Eh, Y respecto del camino, les dice también, sabéis el camino. Bueno, la primera cosa que les decía Jesús cuando les llamaba es vengan en pos de mí, venir en pos de mí. Y entonces ellos dejaban todo lo que estaban haciendo y seguían a Jesús. Entonces el camino era seguir a Jesús. Simplemente ahí es interesante porque se establece acá el contraste un poco entre saber y conocer. Pero las dos cosas son afirmadas de alguna manera por Jesús cuando les dice, bueno, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos, en esta imagen puede ser que se vea un poco más claro. Acá estoy destacando otras palabras que se repiten. Pero fíjense entonces cómo está la parte de saber, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde al final, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, y ahí introduce la otra palabra conocer, a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis. Después le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Entonces usa la palabra conocido ahí. Pero también acá usa la palabra de haber visto, ¿verdad? Le habéis visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces acá tenemos en azul, estas palabras en azul de haber visto, están alineadas con... Ahí tenemos el... Eh, sé cómo se llama. Se trabó o yo me trabé. Creo que te trabaste, Chris, o se congeló o yo nada más lo congeló. Digo, yo lo veo No, como... yo no escucho tampoco. No, Ah, nada ya, ya. más te veo a ti, nada más te escucho a ti. Él ya no está. Ah, ya, ya Hola regresó. hermanos, ¿me escuchan? Sí. Uy, no sé hace cuánto tiempo estoy hablando solo al parecer. No, no mucho. Es que estabas hablando de la palabra conocer. Ok, Pero tenías antes la lámina donde estaban subrayadas las palabras con azules y otros colores y no se te Ah, ajá. entendió. Bueno, ya te perdiste. Ok, sí. perdón. Simplemente les decía que acá eh, las palabras azules que dicen visto están relacionadas con la palabra saber, porque la palabra saber se traduce muchas veces en evangelios como haber visto. Entonces, y Jesús introduce también ahí la palabra conocer. ¿Y por qué, hermano, te rebuscas tanto y hablas de conocer y de ver como cosas distintas? Porque acá Jesús dice eso. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Afirma las dos cosas, conocerlo y haberlo visto.
Jesús hace esas dos afirmaciones por separado entonces. Y Yo además quería echar la mano porque en una ocasión, cuando estabas dando cuando recién estabas dando los primeros estudios bueno, cuando recién llegaste, igual mencionaste la palabra conocer y nada más quiero recordar lo que nuestro hermano Cristian mencionó hace yo creo que fueron meses, yo creo. Bueno, no sé cuánto, pero el punto es que incluso una comparación que hizo, acerca de esta palabra conocer, mencionó que también esa palabra se usaba para los matrimonios, ¿no? O sea, para el matrimonio, o sea, esa palabra conocer se utiliza también en un matrimonio, y bueno, un matrimonio, el hombre y la mujer se conocen más íntimamente, se conocen más, profundamente, se conocen más, o sea, digo, y no que ya se conozcan, por ejemplo, totalmente, pero nadie, o sea, es decir, el único que podría conocer más a tu cónyuge es el Señor, ¿no? O sea, la persona después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que más conoce a tu cónyuge, pues es tu cónyuge mismo, ¿no? Entonces diría, eso me lleva a la tercera persona. La tercera persona que más lo conoce, pues es el cónyuge, ¿no? O sea, o sea, de la esposa, pues es el esposo, del esposo es la esposa. Obviamente, primeramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después la persona misma, ¿no? Pero después de la persona misma, pues el cónyuge, perdón. excelente, muchas gracias Paco, porque bueno, el matrimonio es la relación humana más personal que podemos experimentar con otro ser humano ahora aquí en la tierra. Entonces la más íntima, y bueno, y como venimos también estudiando en el estudio de matrimonios, también eso refleja la, la, la comunión o la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, bueno, ciertamente que tiene razón también Jesse cuando hablaba de que conocer, estamos hablando de algo más profundo, que tiene otro nivel de compromiso que saber. Pero hay una razón por la que yo les digo que no miremos el saber como algo negativo, sino como algo distinto, como algo que suma también. Eh, Fíjense ahora un poco entre las preguntas que cada uno de los apóstoles hizo, ¿verdad? Esto no lo alcancé a terminar de escribir acá, pero Pedro empezó diciendo, bueno, Señor, ¿a dónde vas? Y el vas está relacionado con ir a algún lugar, ¿verdad? Tomás le dijo, ¿cómo pues podemos saber el camino, ¿verdad? Está relacionado con saber. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió que eso estaba relacionado con conocer. ¿Hace cuánto no me conoces, verdad? Y antes de eso habló de conocimiento. Le habéis visto y le conocéis, mencionó Jesucristo. Entonces, fíjense que cada uno de estos apóstoles tenía una pregunta o una inquietud relacionada con ir, saber y conocer. Y esto lo acabo de descubrir, hermano, hoy en el estudio. Así que si les parece una doctrina extraña, pues se entiende, ¿verdad? No lo he leído en ninguna parte, pero curiosamente, cuando Jesús se reveló a sí mismo, él dijo que él era el camino, la verdad y la vida, que en cierta forma responde a cada una de estas inquietudes, ¿verdad? Porque el camino es un lugar al que te diriges, ¿verdad? O está relacionado con ir a un lugar. Y la verdad está relacionado con el saber algo. Y la vida pues es lo más íntimo, ¿verdad? Y está relacionado ahí con conocer al Padre, ¿verdad? Podríamos ver que la vida es una vida eterna y esa vida eterna es en la casa de mi Padre donde hay muchas moradas. Entonces, como que cada una de las preguntas, finalmente Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y cada una de estas preguntas estaba relacionada con ir, saber y conocer. Y las tres cosas como creyentes, o sea,
digamos, el camino, por ejemplo, está relacionado a hacia dónde debemos dirigirnos, ¿verdad? En primer lugar, hacia dónde debemos dirigirnos, debemos seguir a Jesús. Era lo que él le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí. Eh, yo les haré pescadores de hombres, le dijo a Pedro: vengan en pos de mí. Y después también en la gran comisión les dice: id y haced discípulos. El Evangelio también usa esta ilustración de que la armadura, que el calzado de los pies es el Evangelio. Y también dice el apóstol Pablo de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, bueno, el ir puede estar relacionado, bueno, primeramente es seguir a Jesús. Pedro iba a seguir a Jesús también en cuanto a su ser testigo de Jesucristo, en cuanto a dar su vida por Jesucristo. El ser testigo de Jesucristo tiene, eh, tiene relación con ir, con el Evangelio, con ir a llevar la palabra, ¿verdad? Entonces, es primeramente seguir a Cristo, seguirle a Él, y como consecuencia de seguirle a Él es dar testimonio de Él, ¿verdad? Pero en segundo lugar también Jesús es la verdad, ¿verdad? Jesús no es solo el camino, debemos seguir en pos de Él, pero Jesús es también la verdad. Y respecto a nuestra propia vida cristiana, es como que nosotros tenemos que considerar las tres cosas, porque si, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, evangelizamos, por ejemplo, pero de repente creemos cosas extrañas y no creemos, por ejemplo, en la Trinidad, o no creemos en el infierno, o sea, tenemos una enseñanza o doctrina extraña, para la Biblia estamos perdidos. O sea, son simplemente, esto es como tres caras de una misma moneda. Debemos tener un correcto conocimiento bíblico también, una doctrina. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dice la palabra también: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿verdad? Bueno, y entonces sabemos que hay una sabiduría, que es la sabiduría que viene de Dios. Y por eso también nos habla la Biblia de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Nos habla de renovar nuestro entendimiento. Nos habla de estar meditando en la palabra para estar alcanzando conocimiento también. Y es parte del papel del Espíritu Santo, es iluminar nuestro entendimiento. El Espíritu Santo, fíjense que su papel también fue inspirar las Escrituras, pero de alguna manera también nos hace saber, nos hace conocer. Pero si sabemos y tenemos muy buena doctrina, y así también hablamos a otra gente, pero no conocemos al Señor, no tenemos la vida, ¿verdad? Por eso es que necesitamos. Y por eso es que el Señor le dijo esta palabra conocer, también la vemos cuando le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O sea, no se relacionan conmigo, no son míos, ¿verdad? Si no tenemos la vida la da el Espíritu, nosotros sabemos. Y el Espíritu, que es el que nos da la vida, es la vida eterna que finalmente nos llevará a la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces, el lugar eterno. Ahora, no creo que haya falta argumentar mucho en estas tres, simplemente que tenemos que pensar. Por eso es que decía nomás que no miremos el saber como poca cosa. Conocer es lo más importante entre estos tres, pero igual podría ser que alguien conozca al Padre, por ejemplo, alguien que sea un cristiano genuino, pero no tenga buen entendimiento, o tal vez no sea un buen testigo de Jesucristo, o sea, tal vez no comparta, o tal vez, bueno, realmente si hay uno que es lo más importante es conocer, ¿verdad? Conocer y tener la vida, conocer al Padre. Pero las otras cosas también son muy importantes, porque un conocimiento extraño, una sabiduría extraña, tampoco nos va a alejar de Dios. Entonces, o sea, tampoco nos va a acercar a Dios, nos va a alejar. Y también nosotros fuimos llamados y recibimos la gran comisión para seguir a Jesucristo, imitarle a Él, padecer. ¿Y cómo vamos a padecer? Pues dando testimonio de Él. Si no damos testimonio, si no le confesamos delante de los hombres, Él también se avergonzará delante de los ángeles del Padre. Para, para ir a ser pescadores de hombres, tenemos que ser testigos de Jesucristo, tenemos que hablar de Él. Entonces, las tres son diferentes aspectos, pero finalmente acá la pregunta: ¿cuál es el tema? Y por eso no me estoy yendo ahora a las palabras. ¿Cuál creen ustedes que es el tema de todo este pasaje? Pero para que no se equivoquen, ¿cuál es el sustantivo que más se repite en este pasaje? Si leemos desde el 1 hasta el 11.
¿Cuál es el sustantivo? Sustantivo, ustedes saben, persona, animal o cosa, que muchas veces es el núcleo del sujeto y define el tema del que se habla. Acá podría parecernos extraño y que se nos pierde, pero ¿de qué creen que cuál es el sustantivo que más se repite? Quizás está un poco subordinado y por eso se nos pasa por alto. Pero ¿cuál es el sustantivo que más se repite de Mateo 1 al 11? Ah, padre. ¿Perdón? ¿Padre? Exactamente. Jesse nos dio la respuesta y es que eso es lo que se nos puede pasar por alto. Ya, es que ¿Perdón? Hola, hola. es el mío, yo creo que a lo mejor dice, dice, your internet connection ¿será el mío o es el de ustedes? Yo creo que es el mío, ¿eh? ¿Qué pasó, Paco? Es que te fuiste otra vez. Sí, sí, recién nomás volví, perdón, se me congeló también la imagen. Pero Jesse respondió correctamente, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos en la respuesta. Que Jesse dijo que es padre. Y fíjense acá en los colores cuántas veces se repite el padre. La razón, lo que pasa es que se nos puede perder porque en estos casos el padre está casi como un sustantivo subordinado a otras ideas, como una idea secundaria. Por ejemplo, acá dice la casa de mi padre. Bueno, ahí en español de mi padre sería el complemento directo, ¿verdad? Pero la casa es de lo que se está hablando. Pero luego acá dice, eh, bueno, nadie viene, yo soy el camino, la verdad y la vida, y al final la parte del Padre está como secundaria, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ahí el sustantivo es me, a mí, yo, es el sujeto, digamos, perdón, bueno, el sustantivo, el núcleo del sujeto ahí. A mi Padre también conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Señor, muéstranos el Padre. Entonces el padre aparece acá como subordinado, pero fíjense que es lo más importante acá y aparece desde el principio, por eso es que agregué desde el versículo 1 y va a seguir todavía hablando más. Adelante, hermana Clau, tenés la mano levantada. Es que, pues es que para mí se me hace lógico lo que estamos leyendo, porque Dios mandó a su Hijo para hacerse a su imagen, a imagen y semejanza de nosotros. Entonces es un poco como decir, nadie viene a mí, nadie ve al Padre, sino por mí. Obviamente Él es el vínculo, el canal, como dicen las escrituras, el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. O sea, eso es como que se repite en todo lo que hemos estudiado de siempre. Bueno, yo no soy tan conocedora de la Biblia como ustedes, pero de lo que me acuerdo cuando estudiaba, cuando era niña, pues es eso, al final del camino es ese. O sea, no va uno directo a Dios, sino va a través de su Hijo, por eso se hizo hombre y, y pues así es. Amén. Muchísimas gracias, hermana Clau. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo nada más, cuando justamente mencionaste cuál era el sustantivo, efectivamente es padre, pero también, como bien mencionas ahorita, nada más enfatizar lo que también es Jesús, ¿no? Exactamente. Jesús, de hecho, acá en todo este texto, está él apuntando hacia el Padre. Fíjense cómo están íntimamente relacionados, porque Jesús se va ¿a dónde? A la casa de su Padre. Luego él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces Jesús está presentándose ahí como, primero, como que él va a la casa del Padre. Segundo, como que él es el que lleva a la gente al Padre. Tercero, que si le conoces a él, a Jesús, conoces también al Padre. Entonces, en todas las cosas está Jesús relacionándose con el Padre. Era Jesús llevando a la gente o yendo a la casa del Padre a preparar lugar para que la gente vaya a la casa del Padre. Jesús siendo el medio
el camino, la verdad y la vida, el medio por el cual la gente puede llegar al Padre, y Jesús siendo aquel que conoce a Jesús conoce al Padre. Y entonces, bueno, así es que vemos al Padre en todo esto y a Jesús como aquel que lleva hacia el Padre o conecta con el Padre. Ahora, ¿qué significa también esto acá que vemos? Eh, bueno, le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, una pausa ahí también. Bueno, por un lado, ciertamente que podría haber un error, nosotros sabemos, podría haber un error pensar solamente en el Padre sin Jesucristo, porque Jesucristo acá es el camino que lleva al Padre. Pero también podría haber un error de olvidarse del Padre y pensar en Jesucristo. De hecho, hay dos sectas que caen en esos errores, ¿verdad? Hay una secta que se llama Solo Jesús, que solamente cree en la segunda persona de la Trinidad, y luego está la secta de los testigos de Jehová, que reavivaron una herejía muy antigua que ya existía desde mucho antes de la Reforma inclusive, que creen solamente en el Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, ambas cosas serían incorrectas, sino más bien ver a Jesús como el que lleva al Padre. Ahora, ¿qué significa esto que dijo Jesús? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué significa ahí soy? Nombre del Padre. ¿Cómo? Nombre del Padre, yo soy. De Dios. Sí, yo soy es el nombre del Padre, cierto, cierto. Bueno, esta es una de las tantas veces que Jesús se atribuye a sí mismo. Bueno, y de hecho el nombre de Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Sí, pero nos está explicando algo también acá de respecto de él y del Padre. ¿Qué significa ahí la palabra soy? Porque, bueno, tal vez no nos es tan claro a nosotros con la palabra soy. ¿Qué significa ser? Que alguien es. ¿Cuál sería un sinónimo? Existir. Exactamente. Creo que Vera dijo primero y otra hermana después, ¿verdad? Lo que está diciendo acá Jesús es, ¿no crees que yo existo en el Padre y el Padre existe en mí? Esto es algo muy, muy importante para entender también la relación del Padre y del Hijo, las personas de la Trinidad, porque no existen en forma independiente, ¿verdad? Son tres personas y se manifiesta en tres personas distintas, pero no existen en forma independiente. Además, esto también iguala al Hijo con el Padre, porque dice que el Hijo existe en el Padre, pero también el Padre existe en el Hijo. Es decir, que el Hijo en ese sentido no es menos que el Padre, no es menos que Dios. Yo existo en el Padre y el Padre existe en mí. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Luego lo dice también como el Padre mora en mí. Ya había dicho acá que existe en el Padre y el Padre existe en él. Y acá lo dice con otras palabras, dice el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, acá está repitiendo tres veces la misma cosa. Yo existo en el Padre y el Padre existe en mí. Está diciendo el Padre que mora en mí y luego está diciendo yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, nos está hablando ahí de que es finalmente por qué la existencia de las tres personas no existen en forma separada. Es porque es un solo Dios. Existe un solo Dios y entonces no existen en forma independiente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero se manifiestan. Bueno, y ahí entramos en cuestiones que no podemos comprender completamente, porque se manifiestan como personas distintas, pero la existencia
es de un solo Dios y vemos acá en relación de dependencia es la existencia de cada persona. Y bueno, hermanos, vemos que también acá se repite al final para terminar porque ya nos... No, nos quedan 2 minutos, pero bueno. Vemos que al final Jesús está apuntando a que a él mismo también. Está muy bueno lo que dijo Paco de que no nos fijemos solamente en el Padre, sino que también el Hijo. Bueno, así empieza Jesucristo, le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, así como creen en Dios, crean también en mí. Y luego les está mostrando cómo es que el que le ha visto a él, ha visto al Padre, o el que le conoce a él, conoce al Padre. Y finalmente, insiste otra vez, creedme que yo soy el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús demostró que es Dios por medio del dominio de la naturaleza, dominio sobre los espíritus inmundos, dominio sobre la vida y la muerte al resucitar personas. En todo sentido, Él mostró su deidad plena y es Él el que nos puede dar a conocer al Padre. De manera que si alguien quiere imaginarse cómo es el Dios, y siempre repito lo mismo, ¿verdad? El Dios que nadie ha visto nunca, si alguien quiere imaginarse cómo es, la mejor forma es mirando las palabras de Jesús, el comportamiento de Jesús. Quien ha conocido a Jesús ha conocido al Padre porque existen, son personas distintas, pero el Padre existe en Jesús, el Hijo existe en el Padre también. Es un solo Dios que existe y se manifiesta en tres personas distintas. Bueno, y eso es lo que quería compartir básicamente que podíamos estudiar el día de hoy. Y recordemos entonces, hermanos, que las tres cosas son importantes. Debemos seguir al Señor porque Él es el camino. Debemos creerle y conocer todo lo que Él ha dicho, aunque sean cuestiones solamente teológicas, como saber que el Hijo es en el Padre y el Padre en el Hijo. Y alguien puede decir, bueno, pero yo, ¿qué hago con eso? ¿No ayudo a los pobres con eso? ¿Qué aplicación tiene para mi vida saber que el Padre es en el Hijo en el Padre? Pues es una cuestión de fe, simplemente de creer en aquel en quien el Padre se complace y es el único camino por el cual podemos llegar al Padre, el único medio. Entonces debemos saber, tener un buen entendimiento, creer lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor enseñó a sus discípulos, guardar sus mandamientos, como dijo Paco el otro día, era amarle a Él, o sea, el que guarda su palabra. Y finalmente entonces debemos conocer al Padre y solamente es posible a través del Señor Jesucristo. Y entonces solamente en Jesucristo podemos tener el espíritu de vida. Jesús fue al Padre para enviar el espíritu para que muera en nosotros, para que nosotros tengamos vida. Ok. Amén. Bueno, volvemos con Paco. Excelente, pues nada más, espero que hayas disfrutado el estudio de hoy tanto como yo lo disfruté, hermana. Y si nos puede enviar, hermano Cristian, las láminas, la verdad estuvieron muy ilustrativas. Creo que va a ser bueno que las sigamos estudiando y meditando. Gracias a Dios por su vida. Pues vamos a orar entonces y pues a terminar el estudio. Pues gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias, Señor, por utilizar a nuestro hermano Cristian. Te rogamos, Señor, que podamos seguir meditando en este texto porque pues creemos que es tan importante, Señor, para nuestras vidas el haber visto todo esto y Señor, pues ayúdanos a que podamos, Señor, retenerlo, que podamos estudiarlo una y otra vez y ver, Señor, pues todas las aplicaciones prácticas que tiene en nuestra vida, porque tiene muchas, Señor, y queremos, Señor, pues así como, como nuestro Señor Jesús muestra en la unidad contigo, Señor, en conocimiento y pues Él se ha puesto como camino para llegar a ti, Señor. Pues te pedimos que podamos pues atender de una manera pues muy clara, Señor,
todo esto lo podamos entender, lo podamos conocer, podamos meditarlo, podamos seguirlo, podamos atesorarlo, Señor, y que sea parte de nosotros, Señor, que sea tan claro para nosotros para poder justamente no solamente saber y saber que es importante, no solamente andar, pero no solamente andar, porque es importante andar, sino también conocerte, Señor, y las tres en una de nuestras vidas, Padre, pues que podamos también tener una comunión contigo, Señor, pero, pero saber y conocer tu palabra y andar y practicarla, Señor, en nuestras vidas como hijos tuyos, Señor, que viven tu palabra, que viven, Señor, estando contigo en comunión perfecta contigo, que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre. Pues sigue haciendo tu voluntad en nosotros, Señor, y te rogamos por los que no se han podido conectar, que tú les tengas con bien, que pongas en sus corazones, Señor, el deseo de seguirte, y los que nos hemos conectado, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, que podamos gozarnos, Señor, en ella y ah, pues no solamente conocer, sino ahora también vivir y caminar y bueno, cuántas cosas, Padre, sean necesarias para darte honra y gloria en todo lo que hagamos. Pues que podamos pasar buena noche, recuperar nuestras fuerzas, Señor, no solamente las físicas, cualquier, Señor, situación en la que nos encontremos, que podamos también tener fuerza en el alma, en el espíritu, para andar un camino en fe, un camino en confianza conforme a tu voluntad. Pues gracias por todo esto, Señor. Te pedimos por las diferentes enfermedades, Señor, de los que están aquí reunidos y también, Señor, de los que no se pudieron reunir, por las necesidades que hay, por las pruebas también que hay, Señor, que no mengue nuestra fe, al contrario, que cada vez crezca más aún en los problemas y dificultades, que podamos, Señor, andar confiados en ti, Padre, porque tú eres nuestra roca firme, inconmovible, en la cual hemos confiado y en la cual queremos andar. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos vemos el Amén. día de mañana. Si Dios quiere, no se lo pierdan. Está Buenas buenísimo noches. todo esto. Nos vemos, hermanos. Gracias. Saludos a sus Gracias. familias. Les amamos mucho. Amén. Amén.